Gracias, gracias. Karina nos va a hablar acerca de cómo es que, ay Dios, tengo el programa por aquí, tengo un lapsus mental. Mi relación con el cambio se llama. Mi relación con el cambio. Así que bueno, Karina, todos tuyos. Ya eres anfitriona. Por favor, no me cuelgues la llamada hasta que yo te diga, ¿estás lista, Karina? Ahora sí, adiós. No, mentira. Avísenme si se me va la pantalla o lo que sea, me van avisando. Dale, tranquila, yo te ayudo también aquí con el chat, no te preocupes. ¿Ok? Déjame. Adelante. Listo, ya puedes compartir pantalla si gustas. Listo, ahí voy. Oye, esto lo tenía. Ah, ya lo tenía. Ay, Karina, te estamos viendo todos los correos. Sí, yo sé, ya. Listo. A ver, déjame abrir el chat. ¿Cómo? Yo no puedo ver el chat si tengo el full screen, ¿no? Exacto, tienes que quitar el de pantalla completa y vas a ver entonces, cuando lo hagas, vas a ver el chat a la derecha. El chat y los participantes. A ver, ¿y cómo si lo tienes abierto. Si no, yo estoy aquí pendiente del chat, yo te puedo leer las preguntas si gustas. No ok, bueno, es que voy a hacer una pregunta ahorita y quería ver lo que me contestaban en el chat, pero no, voy a empezar así de una. Te vamos leyendo. Ah, mira, aquí está, creo que participants, no. Ajá, abajo, en el menú de abajo aparece participantes y al lado chat. Ya, lo encontré, nunca te rindas hasta que lo encuentres. Ok, ahí está. Perfecto, buenísimo. Listo. Bueno, chicas, felicidades, gracias por la invitación, de verdad que es un honor estar aquí y es un honor verlas crecer, en verdad. Son 3 años, me acuerdo cuando estaban empezando y ha sido de verdad que maravilloso y un placer estar acá para compartir esto con ustedes. Entonces, para las que no me conocen, mi nombre es Karina Petrovich y mi trabajo es acompañar a mujeres espectaculares a liberar su potencial, su poder y crear su versión más poderosa. Las que no me siguen, les invito a que me sigan en mi cuenta de Instagram, Cari Petro, que todos los días le comparto mensajes de inspiración para conocerse, para planificarse, para ser más productivas y para conectar con ese poder maravilloso que todas tenemos. Entonces, justamente hoy vamos a hablar de un tema que para mí es muy, muy, muy poderoso. Y cuando las chicas me dijeron, Cari, te queremos invitar, y el tema es la reingeniería del crecimiento, la primera palabra que se me vino a la cabeza es el cambio. Y me encanta este quote de John Maxwell que dice que el cambio es inevitable y crecer es opcional. Entonces, está sumamente relacionado ese crecimiento a lo que nosotros queremos exponernos o queremos lograr en el día a día. Pero tenemos que revisar bien, bien de cerca con una lupa cuál es nuestra relación con el cambio. Y ahí viene la pregunta que quiero hacerles. ¿Cuál es la relación de ustedes con el cambio? O sea, ¿cómo perciben el cambio? Y si yo les digo que el 1 es la mayor resistencia, no me gusta, lo evito a toda costa, y 10 es estoy constantemente exponiéndome a nuevas experiencias, abrazo el cambio, lo tomo bien, ya he aprendido a manejarlo, ¿qué número pondrían? Y es donde les invito a que porfa me coloquen en el chat del 1 al 10 cómo evaluarían su relación con el cambio. Vamos a ver. 10, buenísimo. 7, 9. Genial. 8, 6. 9, wow, buenísimo. O sea que ustedes durante esta pandemia estuvieron maravillosas. ¿Sí? Buenísimo, dice me da miedo, pero voy con todo. Perfecto. Yo voy a poner como ejemplo general, voy a hablar mucho de todo el cambio que nosotros estamos experimentando en este momento, porque creo que por lo menos en mi existencia, yo no había experimentado tantos cambios a la vez. Y eso que yo pensaba que cuando me convertí en mamá y me convertí en emprendedora al mismo tiempo había sido bastante. Cuando me he mudado 5 veces de país, esta experiencia que estamos viviendo nosotros en este momento sin duda
enriquecedora y uno de los mejores ejemplos que podemos poner en relación con el cambio. Entonces, porque esto es importante, porque dime cómo percibes el cambio y te diré cómo vas a crecer, o sea, cómo es tu crecimiento, porque muchas veces nosotros pretendemos crecer, yo quiero avanzar y quiero progresar, pero que nos retenemos o queremos hacerlo en nuestra zona de confort, o sea, queremos que no tenga ningún tipo de cambios o que no tengan ningún tipo de incomodidad, por decirlo de alguna manera, de salirnos de esa zona de confort, cuando están completamente relacionados. Y ahí quería comentarles la diferencia que existe entre el cambio y el crecimiento. Y cuando vemos el cambio, los cambios pueden ser o por elección o pueden ser elegidos. O sea, yo decido hacer este cambio en mi vida para crecer o porque no estoy contenta, etcétera, etcétera. En cambio, crecer, déjame cerrar esto aquí que está atravesado aquí. Ajá. En cambio, crecer es un proceso y toma tiempo. Los cambios pueden hacer así, o sea, como pasó ahorita. Nosotros teníamos planes, entramos en el 2020 con un montón de cosas y ¡pum! En el abrir y cerrar de ojos se movió el piso y cambiaron un montón de cosas. Crecer no, crecer es como decía, y es una elección y es un proceso que va a tomar tiempo. O sea, si nosotros cambiamos y decidimos crecer, es un proceso para ese crecimiento. El cambio es parte de la vida, es algo completamente inevitable, como decía el quote, y crecer es una elección. El cambio puede venir de fuentes externas, nosotros no podemos no decidirlo nosotros. Cuando crecer es un proceso netamente interno, es algo que pasa dentro de nosotros, una elección nuestra. El cambio podemos percibirlo como negativo o positivo, dependiendo de cómo nosotros queramos decidir verlo, pero crecer es algo que es siempre, siempre positivo. Y pongo, por supuesto, el ejemplo de la matita, donde nosotros vemos desde una semillita hasta que es un árbol espectacular, y se lo compartí en un post hace poco. Esa matita, esa semillita para convertirse en ese árbol enorme y precioso, pasó por un montón de cambios que fueron necesarios para ese crecimiento. Y si ven que en esta lámina les puse en que el cambio es todo puede, es opcional, crecer es un hecho, se resume en esto. El cambio puede hacerte crecer, sí, puede ser, pero no necesario va a suceder. Cuando crecer siempre requerirá y causará cambios. Entonces, si nosotros estamos apostándole a crecer, si nosotros estamos apostándole a ese crecimiento continuo, necesitamos estar abiertas a esos cambios continuos también. Y ahí es donde viene esa importancia de nuestra relación con el cambio. O sea, ¿cómo lo veo? Lo veo como algo positivo, como mi aliado. Yo me expongo a los cambios, yo misma los inicio, y cuando hablo de cambios no necesariamente estoy hablando de cambiar carrera o cosas extremadamente grandes, sino de cosas pequeñas que a veces le tenemos resistencia hasta esos cambios pequeños, que a lo mejor una cosa súper pequeña nos puede ayudar a avanzar un montón. Y ahí es donde me dices, bueno, Cari, está bien, perfecto, yo quiero mejorar esa relación con el cambio. Las que pusieron ese 10, esos 9, maravilloso, las que pusieron el 6 o el 7, ¿cómo hago para mejorar esa relación con el cambio? Y aquí hay tres cosas importantes que quiero compartirles. Y en la presentación de hoy, en estos 20 minutitos, me voy a enfocar en la primera, que es entender su proceso. O sea, cuando nosotros tenemos esa visibilidad de cuál es ese proceso o a lo que nos vamos a exponer, o la experiencia que vamos a tener nosotros durante un proceso de cambio, siento, y les voy a hablar mucho por mí también, y por las personas con las que he trabajado, es mucho más sencillo cuando nosotros sabemos lo que va a suceder, o tengo como no tenemos la visión de lo que va a suceder exactamente, pero sé del proceso por el que voy a pasar en el cambio. Cuando yo conozco eso y sé qué esperar, para mí va a ser mucho más sencillo exponerme a esos cambios y atravesarlos de una manera completamente distinta. El segundo sería
entender que el cambio es necesario para crecer. Si yo quiero crecer mi negocio, si yo quiero crecer como persona, si yo quiero florecer en cualquier aspecto de mi vida, necesito considerar o aceptar o entender que el cambio es parte de ese crecimiento. Y por supuesto exponiéndonos a ellos. O sea, no vamos a conocernos, no vamos a saber realmente evaluar esos números que colocaron ustedes ahí cuando yo no estaba expuesta a esos cambios. Y eso es lo que es expandir nuestra zona de confort. Es cuando yo estoy en un círculo y yo constantemente con mis acciones de todos los días me invito a empujar así, déjame salir un poquito más de esto e ir expandiendo poco a poco. Y al final se trata de hacerlo frecuente, hacerlo cotidiano, practicarlo y entonces ya esa fricción que tal vez yo tenía ya no está ahí tan resistente y puedo fluir hacia ese crecimiento o hacia esas experiencias que me van a hacer crecer. Y entonces hoy les quiero compartir específicamente, porque esto es otra presentación mucho más larga, pero quiero compartirles específicamente sobre el punto número 1, que es entender ese proceso de cambio. ¿Y cuáles son esas fases del cambio? Estas fases del cambio, como les comenté, las hice después de investigar mucho, después de compartirlo también con mis propias experiencias, como les comentaba, de los cambios más grandes que yo también he tenido en mi vida, y también de aprender muchísimo de mis sesiones de coaching y de las personas con que trabajo. Y de hecho, las he trabajado estas fases y los resultados han sido súper. Es transición, aceptación, nuevas bases, acción imperfecta y despegue. Aquí las voy a compartir. Y cada una de estas fases tiene como que cómo identificar que estoy en esa fase, qué herramientas puedo utilizar o cómo me identifico, algunas señales, pero hoy específicamente les voy a compartir qué hacer. O sea, cuando yo me identifico en esta fase del cambio, qué puedo hacer o qué acciones tengo disponibles en cada una de estas fases. En la primera fase es la fase de transición y que es la que puede percibirse como la fase más difícil. Es donde también encontramos toda la parte de negación, donde estamos disolviendo tal vez esas viejas rutinas o esas viejas formas de hacer las cosas y nos regalamos la oportunidad de ir hacia otro lugar. Entonces estamos como en el aire entre un lugar y el otro. Imagínense así que están como que un pie aquí y un pie allá. Estamos en esa transición de soltar esa vieja identidad, porque cuando les hablo específicamente de identidad, les hablo de esos hábitos y rutinas que hacíamos todos los días y que de repente o cambiaron por motivos externos o simplemente nosotros decidimos cambiar. ¿Por qué es la etapa más difícil o por considero yo es la etapa más difícil? Porque está llena de mucha incertidumbre, no sabemos qué va a suceder y si lo llevamos en la etapa y bueno, cada una de nosotros vivió esta experiencia completamente distinta. Pero para mí esos primeros días de cuarentena fueron los más complicados porque estaba en esa etapa de transición, o sea, estábamos adaptándonos, todos los cambios, tanto las cosas externas que estaban sucediendo que nadie entendía nada o no había mucha claridad en lo que estaba pasando, más los cambios internos entre nosotros, la familia, la dinámica que cambió completamente, es esa etapa de transición. ¿Qué hacer en esta etapa? Concentrarnos en vivir en el presente. O sea, el decir, si me voy hacia atrás y si me aferro a cómo eran las cosas antes, me voy a quedar atrás. Y si me pongo y me mato la cabeza pensando en lo que va a suceder cuando no hay mucha claridad y no hay visibilidad, también nos vamos a llenar de ansiedad y estrés. Entonces, una de las herramientas que tenemos disponible en esta transición es vivir en el presente. O sea, quedarme con lo que me está sucediendo hoy e ir poco a poco hoy. El segundo paso o la segunda acción disponible es cuidarnos. O sea, es cuidarnos físicamente, o sea, como que volver a lo básico. Si estamos con nuestra cabeza con 1000 cosas, el hacer ejercicio, meditar, alimentarnos bien, consentirnos, hacer cosas por nosotros, es una de las cosas más importantes o una de las acciones más importantes en esta etapa de transición. La tercera, hablar.
hablar lo que te está pasando, compartir esa experiencia, podemos incluir tal vez especialistas dentro de esto, pero no quedarnos con todo ese mar de cosas que nos están pasando y que no entendemos mucho, sino compartirlo, o sea, tratar de ponerlo en palabras y tratar de compartirlo con otras personas. Esto, como les dije, estos son herramientas para la hora de que yo esté atravesando un cambio, me pueda hallar en estas etapas y pueda saber qué herramientas tengo disponibles para hacerle. Esto es válido para la pandemia, es válido cuando quieres cambiar de trabajo, es válido cuando quieres llevar a tu negocio a un siguiente nivel. Esto es válido desde los cambios más pequeños hasta los cambios más grandes. Y el cuarto sería, siente tus emociones. Yo estaba entre llamar a esta etapa transición o montaña rusa, porque en verdad más o menos una montaña rusa lo que puede pasar aquí, puede estar contento, después bravo, después triste, después, o sea, es una montaña rusa de emociones sin duda. Y una de las cosas que quiero que se queden de esta fase es que no es tanto una etapa para hacer, sino es una etapa para escuchar, es una etapa para sentir y darnos la posibilidad de sentir todo lo que nos está pasando en este aire o en este salto en el que estamos y estar presente y por supuesto nunca darnos la espalda. O sea, es el momento que agarramos y decimos, nos damos un abrazo, ya va, esto va a pasar, tranquila. Después pasamos a la fase número 2, y sí creo que voy muy rápido, pero estoy aquí con el tiempo así viéndolo. Estamos en la fase número 2, que es aceptar. En esta fase es cuando te das cuenta de que hay muchas cosas en tu contexto que no las quiero, que lo difícil también de la transición es la parte de soltar, sin duda. Y comienzas a tener esa disposición de darte la oportunidad de ver cosas nuevas, de saber que hay un panorama distinto y que puedes florecer en ese panorama distinto. Aunque tal vez tu cerebro quiera quedarse en lo anterior, ya estás empezando a ver posibilidad, cuando te empiezas a enfocar en las cosas que sí puedes controlar y no en las que no. Y ojo, hay que aclarar algo en esta etapa, que aceptar es muy diferente a conformarme. Una cosa es aceptar y enfocarme en lo que sí puedo controlar, en lo que sí puedo hacer, o lo que está en mi disposición, en mi rango de acción hacer, y otra cosa muy distinta es conformarme, de aceptar las cosas que no me gustan y las acepto. Es muy distinto la una de la otra. ¿Qué hacer en esta etapa? Bueno, aquí es cuando ya empezamos a avanzar en pequeñas acciones, pero que están enfocadas no tanto en el futuro, sino hacer este proceso más agradable. O sea, ¿cómo hacemos para este proceso de transición o este proceso de cambio hacerlo más amigable y más placentero para nosotros? Por ejemplo, si estamos, uno de los ejemplos que se me ocurre aquí es en ese momento que yo hice la transición tenía 15 años trabajando en una compañía y decidí hacerme coach, esto es súper difícil, también estaba siendo mamá al mismo tiempo, me estaba costando mucho, bueno, ¿cómo hago para hacer esto más divertido? ¿Cómo hago para hacerlo más amigable? Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Me voy a hacer un rinconcito de mi casa súper lindo para poder disfrutarlo. Si lo llevamos al ejemplo de la cuarentena, bueno, ¿qué puedo hacer para que esto que estamos pasando entre juntos lo podamos sacarle provecho? En mi caso yo empecé a hacer experimentos como loca, fue algo que me conecté y dije, ¿sabes qué? A mí me encantan los experimentos, a mis hijos también. Son esas pequeñas cosas que vas a empezar a hacer, que te van a acompañar y que lo que van a hacer es que ese ambiente o ese proceso, acuérdate que estábamos hablando que cambio al proceso de crecimiento son dos cosas distintas. ¿Cómo hago para ese proceso acompañarme haciendo cosas que me hagan feliz y que me hagan sentir bien? La segunda es una etapa de conciencia y autorreflexión. Siento que esos cambios pueden pasar por nosotros desapercibidos si realmente no generamos o creamos esa conciencia de lo que está sucediendo y lo que está pasando alrededor. Imagínense que para mí este proceso, estas fases de cambio es como abono, o sea, es el abono, que yo estoy ahorita fajadísima con lo de mi huerta, entonces estoy que ese humo de lombriz o ese composting que le vamos a poner a esa matita que somos nosotros que vamos a crecer. Mucha información que se da en estas etapas.
Y esa parte de cuando lo hacemos, lo abrazamos y cuando tenemos esa conciencia de autorreflexión, es maravilloso porque podemos sacarle el mayor provecho posible. Y una de las cosas que yo recomiendo en esta etapa es escribir. Escribir esas cosas que nos pasan, esas cosas que nos sienten, irlas registrando nos va a ayudar también muchísimo con toda esa inteligencia emocional y como a registrar esos aprendizajes y esas cosas esas experiencias que estamos viviendo. La tercera es aceptar la situación, pero sin juzgarla. O sea, sin juzgar a la situación y sin juzgarnos a nosotros por lo que está pasando. No darnos latigazos o golpes de pecho, ay, yo debía haber hecho esto, pero ¿por qué hice esto? ¿Pero por qué me había quedado en mi trabajo? O sea, no juzgarla desde esa forma, sino aceptar que este primer proceso puede ser incómodo, puede que estemos viviendo experiencias que no conocíamos y que son lo desconocido es incómodo muchas veces, pero que al final va a pasar. O sea, voy a darme el voto de confianza o saber que es un proceso, ese proceso, estoy en esas fases y que esto va a pasar. Y el cuarto es empezar a soñar despiertos. Cuando también nos regalamos esa posibilidad, cuando aceptamos, es como que si abrimos una puerta inmediatamente donde nos estamos permitiendo imaginar una nueva vida y decir, bueno, esto, y no sé si a ustedes les pasó durante este proceso, pero todas esas cosas que tal vez yo quería cambiar y que tal vez eran curiosidad, bueno, tal vez no, esto fue así como que, mira, ¿sabes qué? Yo voy a crear esto ahora, o sea, yo me voy a enfocar en esto ahora y era como el empujoncito que necesitaba para tomar esa decisión e imaginar una vida completamente distinta o hacer los cambios que yo quería hacer que tal vez no me atrevía a hacer antes. Y es generar esa visión, crear esa nueva visión que nos está regalando esta oportunidad de cambiar. Y hacerte la pregunta, ¿quién quieres ser? O sea, ¿quién quieres ser durante y después de esta experiencia? Esa es una pregunta también súper poderosa. A ver acá, ajá. La fase 3 es donde hablamos de unas nuevas fases. Para los que son así, yo no es que soy tan control freak, pero soy así como que me gusta tener las cosas visuales y ordenadas. Estas nuevas bases son como la lluvia después de la sequía. O sea, cuando ya estás así como perdido, es como empezar a accionar, empezar a hacer cosas nuevas. Es donde yo también llamo la fase de creatividad. O sea, es aquí cuando ya nos permitimos, tenemos fase 1 y fase 2 y cuando ya como que, mira, ¿sabes qué? Te sientes esas ganas de crear, sientes esas ganas de cambiar y es donde como que nos conectamos con nuestra versión más creativa también. Yo esto lo viví así paso a paso con toda esta cuarentena y dije, o sea, estoy en esta fase, estoy en esta fase, estoy en esta fase. A mí me tomó 2 semanas, esa es otra cosa. Estas fases no tienen un tiempo, todas nosotras lo vamos a transitar de maneras distintas. Y es lindo como que regalarnos la oportunidad de conocernos, de cómo son nuestros tiempos también. Cada una de nosotras tiene sus tiempos. ¿Qué hacer en esta etapa? Bueno, esta es la etapa de creación, papeles, lápiz, pacas, hojas, marcadores, lo que tengan para escribir, para crear, para diseñar, para ensayo y error. No, sí, mejor si hago esto, ideas, generación de ideas, brainstorming, ¿cómo lo hago? Y si lo hago de esta forma. Es una etapa súper linda, donde estamos como frescos para crear esas cosas nuevas. Y también, en esta etapa, aparte de hacer esos nuevos planes, hacer nuevas prioridades, porque las prioridades que nosotros teníamos antes de enfrentarnos a algún cambio van a ser distintas a las después. Y cuando estoy hablando de prioridades, no estoy hablando de las prioridades generales como mi familia, mis hijos, mi carrera o lo que quiero, sino de las prioridades de mi día a día. O sea, antes mis prioridades, yo tenía una rutina y cambiaron completamente. Ahora, ¿cómo son esas rutinas o cuánto tiempo le voy a invertir a este nuevo cambio o a este proyecto o a esto nuevo que quiero hacer? Esas son las prioridades que necesitan ajustarse, porque si yo estoy pasando por un proceso de cambio, también yo estoy cambiando, mis prioridades también van a cambiar y es necesario que en crear estas nuevas bases nosotros también podamos tener la visión de cambiar y de ajustar esas nuevas prioridades. Después cuando vamos a la fase número 4, y la llamé acción imperfecta, porque eso es
Importantísimo que lo tengamos claro, porque muchas veces planeamos, ya pasamos por la etapa de la transición, pasamos por la aceptación, pasamos por las nuevas bases y quedamos en la planificación. Y como que esta etapa de acción es tal vez la que nos genera más resistencia, y ahí decían en el chat, bueno, lo hago con miedo, o sea, tengo ese miedo, pero igual lo hago. Y es como nosotros aprendemos a abrazar esa acción imperfecta, donde empezamos a implementar todos estos cambios o estas cosas que queremos nuevas en nuestra vida. Es cuando ya elegí crecer, o sea, ya yo aquí elegí crecer y me atrevo a accionar imperfectamente, porque en mi proceso de crecimiento, el fracaso, si queremos llamarlo fracaso, o esas equivocaciones, o esas cosas que no salieron como nosotros queríamos, son parte de mi proceso. Entonces, ¿qué hacer en esta etapa? Plan de acción imperfecto, y lo vuelvo a poner ahí. O sea, no solamente plan de acción imperfecto, o sea, no tiene que ser perfecto, lo vas a ir ajustando en el camino. Es un plan que te va a permitir a ti tener esa visión, para tener claridad de esas posibles acciones que puedas hacer sin buscar que sean perfectas, porque en esa imperfección es donde está también el crecimiento. Seguir trabajando en tus sueños, incluso, o importantísimo, que no sean, y lo que estábamos hablando, de que las cosas no salgan como esperas, o que no se den tan rápido como tú querías, o que no estén funcionando como tal vez tú te imaginaste que iban a funcionar. Y es donde viene también el tercero, que es el persistir. Es regalarnos la oportunidad de algo no funcionó, bueno, vamos a depurar, ajustar, hacer este cambio acá, otro cambio para que funcione. Y es la etapa de ensayo y error, y por eso es acción imperfecta. O sea, voy a intentar esto, me voy a equivocar barato, como dicen, me voy a equivocar en mi pequeño experimento, y voy a desarrollar y voy a meterle con todo a lo que sí me está funcionando y a lo que sí me sirve y a lo que me está llevando a ese camino de crecimiento y de avanzar hacia donde yo quiero avanzar. Y después entramos a la fase número 5, que es la fase de despegue, que es la recompensa. Es lo que yo le llamo la recompensa, y es el momento donde esa nueva identidad, tengo nuevos hábitos, nuevas prioridades, nuevos plan de acción imperfecta, y gracias a ese ensayo y error y ese permitirme a exponerme y a vivir todas estas experiencias, es donde viene esa seguridad, porque muchas veces vienen y me preguntan, cónchale Karina, pero ¿cómo hago? Es que dudo mucho, esa confianza, ¿cómo hago para tener esa confianza? Y mi respuesta siempre va a ser eso, o sea, necesitas hacer, necesitas exponerte, necesitas experimentar, porque son esas experiencias en las que tuviste en el ensayo y error los que te van a hacer sentir segura y poderosa y seguir accionando y seguir creciendo. ¿Qué hacer en esta etapa? Que también es muy importante. A veces estamos en esta etapa y no reconocemos que estamos en esta etapa, porque tal vez pensamos que, no sé, quería tener tanta cantidad de clientes o tanta cantidad de seguidores, y como no llegué a eso, no me permito identificarme que estoy en la etapa de despegue y de disfrutar y celebrar el progreso, de agradecer por las experiencias y el camino recorrido, de compartir mis experiencias con otros, porque para mí particularmente no eres exitosa si no estás compartiendo y transmitiendo tu conocimiento, lo que aprendiste, lo que te funcionó y lo que no te funcionó durante tu camino. Y, por supuesto, seguir creciendo y seguir mejorando. Y ya quería cerrarles con esta frase que dice, elegir crecer es confiar en nuestra capacidad. O sea, cuando confiar en que cualquier cambio, cualquier pandemia, cualquier cosa que me enfrente en mi camino, yo confío en mi capacidad para reinventarme y fluir poderosa frente a todos esos cambios o esos retos o esos obstáculos que me encuentre, porque me los voy a encontrar en mi camino al éxito. Así que esa confianza y el decir, bueno, todos estos cambios que están aquí, los haya puesto yo, y me hayan pasado, yo confío en mí, confío en mi capacidad de fluir poderosa a todo esto. Bueno, eso es lo que quería compartirles. Como voy de tiempo, me fui mucho. A ver. Justo a tiempo. ¡Justo! Demasiado rápido. Un minuto antes. Sí,